Queridos amigos de Arequipa y de todo el Perú, sean ustedes bienvenidos a una nueva clase de este curso que se llama pues psicología, ¿no? El día de hoy vamos a empezar con los procesos psicológicos, que por cierto son muchísimos, pero tenemos que estudiarlos y hay que empezar ahora, ¿no? El día de hoy vamos a hablar de la sensación y de la percepción. Primero que nada vamos a recordar de que los procesos psicológicos tienen influencia en la forma de actuar, de pensar y de sentir de un ser humano, ¿no? Por eso es que la psicología que te quiere y te ama mucho los va a dividir en ¿qué? En tres, ¿no? Cognitivos, afectivos y conativos o volitivos, ¿no? Por ejemplo, los procesos cognitivos son sensación, percepción, atención, memoria, inteligencia, aprendizaje, pensamiento y lenguaje, ¿no? En el caso de los procesos afectivos tenemos la emoción, el sentimiento, la pasión, los estados de ánimo, la alegría, tristeza, ira, miedo, asco y placer, ¿no? El apego y la actitud, ¿no? En el caso de los procesos conativos y volitivos tenemos pues las necesidades, los intereses, la voluntad, el plan de vida y la motivación. Bueno, solamente nos queda empezar con los primeros, que son los famosos procesos cognitivos, ¿no? Vamos a ponerle a los procesos cognitivos tres características, ¿ya? Primero, conjunto de procesos psicológicos que le sirven a la persona para explorar el mundo. Esos son los procesos cognitivos. 2. Modifican la conducta de un ser humano. No la dejan igual. Por ejemplo, estar enamorado cambia la conducta del humano. No se queda tal como es. No se puede quedar tal como es. 3. Nos ayuda a razonar y a pensar sobre el mundo. Esas son las características de lo que llamamos procesos cognitivos, ¿no? En la siguiente diapositiva vamos a encontrar lo primero, que son las sensaciones, ¿no? Por cierto, actualmente las sensaciones ya no son consideradas un proceso cognitivo, solamente son consideradas un proceso biológico, pero de todas maneras van a influir en la conducta humana, ¿no? Por ejemplo, este proceso biológico llamado la sensación origina los procesos psicológicos. Por eso es que lo vamos a tomar en cuenta en este inicio, ¿ya? Por ejemplo, la sensación es aquel proceso biológico que agarra los estímulos del mundo y los separa, ¿no? Los separa porque tiene órganos especializados en ello que se llaman los sentidos, ¿no? Los sentidos son los que separan esos estímulos, ¿no? Por ejemplo, y los sentidos externos más conocidos, estamos hablando de la vista para separar los colores, por ejemplo, el tacto para separar la textura, el gusto para separar los sabores, el olfato para diferenciar los aromas, ¿no? Y la audición para separar los sonidos. Esa es la función de la sensación. Es un proceso biológico que tiene la función de separar los estímulos, ¿no? Pero que le sirven de señal a todos los procesos psicológicos que vamos a ver más adelante. Pero también no solamente hay sentidos externos, también hay sentidos internos, como por ejemplo la sinestesia, el cosmos, la cosmología y la intuición, ¿no? Por ejemplo, ¿quién nos avisa todo lo que ocurre dentro de nuestro cuerpo? Bueno, pues un sentido que se llama sinestesia, ¿no? El cosmos es una especie de coincidencia mental cuando una persona piensa en algo y la otra persona le dice, oye, yo estaba pensando lo mismo, ¿no? Es como una especie de conexión, ¿no? Y la intuición es algo más desarrollado por mujeres, que más tiene que ver con este proceso de atinarle a lo que ocurre, ¿no? Por ejemplo, una mamá cuando nace su hijo no puede hablar el niño, entonces lo que tiene que hacer la mujer es tratar de intuir, tratar de saber qué es lo que ocurre. Así las mujeres desarrollan la intuición.
Podremos decir que el principal proceso psicológico número uno, o ya el más formal, es la percepción, ¿no? A diferencia de la sensación, la percepción ya es un proceso psicológico y lo que va a hacer es integrar los estímulos. Esa es la característica de lo que va a hacer la percepción, ¿no? La sensación separa estímulos, la percepción integra estímulos, ¿no? Si una persona no tuviera percepción, no podría diferenciar, por ejemplo, un lomo saltado, ¿no? Yo comería y diría papa, carne, cebolla, pero como puedo integrar el estímulo, eso se llama pues percepción, capacidad de unir los estímulos, ¿no? Por ejemplo, hay una percepción visual, olfativa, auditiva, gustativa y táctil. El ejemplo que hemos puesto es una percepción gustativa, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver características de la percepción, que son tres, ¿no? La percepción es estructural porque tiene células aferentes y eferentes que se comunican y forman una estructura, ¿no? Es integradora porque une los estímulos, ¿no? Y es organizativa porque nos da una respuesta, ¿no? Si yo subo una combi y huelo mal, la respuesta es me bajo, me siento al fondo, abro las ventanas. Eso es la percepción, ¿no? Vamos a ver dos anomalías que tienen que ver con la percepción: la ilusión y la alucinación. Ilusión es cuando el objeto es real, pero la percepción es distorsionada, ¿no? Es como que yo pusiera una cuchara en un vaso de agua y pareciera que la cuchara se rompe, ¿no? El agua es real, el vaso es real, la cuchara es real, pero la visión es anómala, podemos decir, ¿no? La visión es distorsionada, eso es ilusión. Alucinación generalmente se da con el consumo de drogas o de alguna sustancia, y generalmente las visiones que tenemos son imaginarias, ¿no? Y como son cosas que no podemos explicar, son percepciones falsas, ¿no? Esa es la diferencia entre ilusión y alucinación. Ilusión, objeto real; alucinación, objeto imaginario. Ilusión, percepción distorsionada; alucinación, percepción falsa. Vamos a ver algunas percepciones extrasensoriales, ¿no? Por ejemplo, la telepatía, que es la comunicación de mente a mente; la clarividencia, que es poder observar cosas ocultas; la precognición, capacidad de anticiparse al futuro; y la psicoquinesia, que es alterar la materia con la mente. Vamos a ver algunos. Por ejemplo, telepatía, ¿no? Se ha comprobado que algunos seres humanos tienen la capacidad de comunicarse de persona a persona, o sea, de mente a mente. Eso es telepatía, ¿no? La clarividencia está más asociado a chamanes que pueden mirar cosas ocultas, pero hoy en día se ha comprobado de que existe la clarividencia y hay personas que pueden captar esos estímulos, ¿no? Precognición, por ejemplo, vamos a usar el ejemplo de Nostradamus, que podía predecir lo que iba a ocurrir en el futuro, siglos después, ¿no? Y psicoquinesia es la capacidad de mover los objetos con la mente, como por ejemplo la película Matilda, ¿no? Para terminar, vamos a hablar de los trastornos de la percepción, para lo cual vamos a usar la palabra estesia, ¿no? Ese es el nombre científico de la percepción, estesia, ¿no? Por ejemplo, tener mucha percepción, tener un exceso de capacidad de percibir las cosas, se llama hiperestesia, ¿no? En cambio, poder captar las cosas de manera poco probable, o sea, captar los estímulos frecuentemente en bajo nivel, se llama hipostesia, ¿no? Y no poder percibir las cosas se llama agnosia, o también llamado aestesia, ¿no? Esos son los trastornos de la percepción.